Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Luis Alberto López Guario. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de Joel Omar Vázquez Herrera, delegado del Centro INA Oaxaca. Antropólogo, muy buenos días, gusto de verte. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte y por supuesto muy entusiasmado en este programa de Radio INA pues para platicar con ustedes. Además, el tema que vamos a abordar con Joel Omar es un tema de actualidad y que pues repercute no solamente en lo que se refiere a lo que se entiende como patrimonio arqueológico, histórico, cultural, sino en nuestras vidas cotidianas. El tema de hoy es el patrimonio cultural oaxaqueño en particular y los sismos. Muy en el tema de lo que ocurrió pues ya hace poco más de un año. Entonces, si te parece bien, empezamos con algo que nos gustaría, en particular a la producción de Radio INA con Gaby y Aldo, y en lo personal, es todos tenemos una historia que contar sobre cómo vivimos el sismo. Más allá de tus funciones como funcionario, de tus labores como funcionario, como ser humano. Claro. ¿En qué estabas en ese entonces? Porque ahora, en el caso de Oaxaca, tendríamos que hablar pues de dos. Sí, claro. Del año pasado. Bien, pues sí, con mucho gusto puedo compartir la experiencia. Pues la verdad es que, nosotros en el caso de Oaxaca y Chiapas, digamos que fuimos como pioneros, porque nosotros iniciamos, con esta catástrofe el día 7 de septiembre, ¿no? En el resto de los estados, incluyendo Ciudad de México, pues ustedes inician en el 19 de septiembre, nosotros nos toca el 7 de septiembre, nos vuelve a temblar el 19 de septiembre y una réplica, desde luego muy fuerte, el 23 de ese mismo mes. Y bueno, hay que decirlo, también Oaxaca, pues al día de hoy no nos ha dejado de temblar, nos tembló nuevamente fuerte el 16 de febrero de este año y el 19 de julio nuevamente uno de casi 7 grados en la escala de Richter, ¿no? Y entonces, en mi caso, pues bueno, te puedo comentar que yo estaba el 7 de septiembre, estaba en tu casa. Gracias. Digamos que ya, pues dormitando, ¿no? Porque sí, fue cerca de la medianoche, 23:50, una cosa así. Exacto, fue muy cerca de la medianoche. Pues yo te puedo decir que sí, desde luego piensas primero pues en tu familia, pero inmediatamente después pues yo ya estaba pensando en el patrimonio, ¿no? Empezamos a recibir ya en la madrugada algunas llamadas, sobre todo de los delegados de diferentes instituciones del orden público, en el caso local de Oaxaca, y también ya llamados muy específicos, sobre todo de algunos secretarios particulares del gobernador del estado de Oaxaca. Y bueno, pues por supuesto tuve inmediatamente comunicación con el director general del INA y le pedí su aprobación pues para ir inmediatamente a corroborar, lo que estaba sucediendo en el Istmo de Tehuantepec, que eran, las primeras noticias que nos empezaban a llegar. Pero, la experiencia fue como muy, yo estaba aturdido, no entendía bien lo que sucedía, ¿no? Solo entendía que tenía que estar, apoyando, ser solidario con los hermanos del Istmo de Tehuantepec, que las imágenes que nos empezaban a llegar a los teléfonos, pues era un tema de desastre, ¿no? Entonces, pues estábamos ya a buena mañana, el día 8 de septiembre, ya con todos los compañeros ismeños, y pues tratando de entender lo que sucedía, ¿no? Mencionaba esto porque todos, insisto, lo que es nuestra función como investigadores, salvaguardas, nuestra labor va encaminado a lo que es el patrimonio.
Pero todo ser humano, y en este caso en particular, lo que se refiere a sismos, todos tenemos una historia. Todos tenemos algo que, cómo lo vivimos. Claro. Y discúlpame el señalamiento, pero pues les toca en Oaxaca, Sí. en Chiapas, Guerrero, en lo que se refiere a esta franja tectónica, les toca, ahora sí, como dice la expresión, bailar con la más fea. Sí, por supuesto. Me tomé una libertad, y no quiero atosigarte ni atosigar a los escuchas con esos datos, pero me metí a sacar información y el registro histórico detallado de lo que son los sismos en nuestro país, a través del Servicio Sismológico Nacional, va de principios de 1900, o sea, tendríamos 118 años de registro. Uh-huh. Histórico, pues hay muchos más. Uh-huh. Pero si nada más tomamos en cuenta lo que es el servicio sismológico del 1 de enero hasta la fecha, Uh-huh. hasta el día de ayer iban de sismos de más de 5 grados Uh-huh. en Oaxaca y Chiapas, 847, más de 5 Sí, grados. claro. Y a ustedes les tocó el más fuerte que ha habido últimamente, que es de 8.2. Sí. Esto, además de lo personal, a los que estamos involucrados en estas labores de el patrimonio, es a dividirse. Sí, Porque la sociedad mexicana se volcó en solidaridad. claro. Pero además de la solidaridad personal que tú puedas Uh-huh. tener, tienes que atender este enorme patrimonio histórico y arqueológico en Oaxaca. Sí, no, por supuesto. Digamos, ahora mismo ya podemos entender por qué pues gran daño, ¿no? Como tú lo comentas, con los datos justamente del registro de los sismos, justo hay un dato muy interesante que me gustaría compartirles y que, bueno, se integra justamente en una publicación que acabamos de presentar en Oaxaca, que coordinó el doctor Wolfi Cotton, y que justamente hace un recuento, digamos, de cómo hemos vivido y experimentado en los diferentes centros CIN y, por supuesto, en el país, en 11 entidades federativas, el tema de los sismos. Y ahí hay un dato muy particular en un artículo donde se hace un análisis desde el punto de vista geológico. Y justamente se menciona que es el sismo, digamos, más fuerte en los últimos 100 años, para el caso de Oaxaca, ¿sí? Y Chiapas. Pero por otro lado, el sismo del 19, pues es el sismo que ha tenido el epicentro más cercano a la Ciudad de México. Sí. Por eso tembló donde con regularidad no tiembla. Sí. Entonces esto evidentemente, visto en su conjunto, pues provocó pues estos grandes daños que tenemos hoy mismo al patrimonio, ¿no? Y perdóname. No, adelante. Pero además de todo esto que estás comentando, está el grado, la intensidad, si me permite la expresión, la dureza de este Claro. movimiento fue una liberación de energía tremenda. En el caso concreto tuyo como delegado de Oaxaca y todo el personal del instituto en Oaxaca y la sociedad oaxaqueña que está viviéndolos y que está inmersa en la cuestión de la protección de su patrimonio, hay una enorme diversidad. Ustedes tienen la cuarta parte de los municipios. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué comento esto? El 23% de los municipios del país están en Oaxaca. Sí, claro. Y entonces, como delegado federal, tú tienes que ver a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y hasta a nivel comunal, y hay tradiciones, y hay grupos que tienen sus propias formas de organización. Claro. Entonces, todo esto son elementos, y si le agregamos la diversidad geográfica, la diversidad cultural, entonces el problema al que te estás enfrentando es un poco complejo. Sí, desde luego el patrimonio cultural en Oaxaca pues nunca puede entenderse si no reconocemos en un primer momento que estamos pisando un estado pluriétnico, multilingüe, pluricultural, ¿no? Y desde luego, pues en esta gran complejidad geográfica que representa el estado de Oaxaca en su división de 8 regiones, como tú dices, 570 municipios, pero no solamente 570 municipios, sino 16,000 localidades. Entonces eso representa un tremendo reto, justamente pensando en que pues todo este territorio está plasmado
de patrimonio cultural en todos sus ámbitos. Estamos hablando que hay una profundidad histórica de 12,000 años de historia humana, claro, en Oaxaca, y está distribuido en esta, además, geografía. Uh-huh. Sí, no, bueno, muy compleja, muy compleja. Prácticamente estamos hablando del cuarto estado con mayor extensión territorial. Y pues bueno, si me lo permites ahí, me gustaría, digamos, empezar a comentar algunos temas del sismo, ¿no? Sí. Porque justo en esta complejidad y en el contexto del desastre, pues empezamos a ver el día 8 que realmente nos enfrentamos a algo que nunca habíamos experimentado, personalmente, pero también institucionalmente. El mismo director general del INA, el antropólogo Diego Prieto, ha dicho en muchas ocasiones pues que seguramente este es el mayor reto que ha tenido el INA en sus 80 años de existencia, ¿no? Y sí, yo lo comparto, o sea, empezar a palpar esas historias, por ejemplo, de la gente que muy desesperada se nos acercaba y nos decía, delegado, o sea, a mí no me importa mi casa, yo no tengo dónde dormir y ya llevo varias noches sin dormir en casa, pero a mí lo que me importa es mi templo. ¿Por qué? Porque necesito a quien pedirle, ¿no? Necesito a quien solicitarle, ¿no? Que nos ayude ante toda esta situación que estamos viviendo. Y bueno, historias como esas nos encontramos muchas. Mira, por ejemplo, en Santo Domingo, Tehuantepec, en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, tenemos también un programa de recuperación de vivienda histórica o vernácula, ¿no? Que estamos trabajando. Y bueno, fue un tema también muy complejo porque empezamos nosotros a recibir denuncias pues de gente que quería demoler su patrimonio. Y pues bueno, nosotros intentábamos detenerlo con las manos, ¿no? De los arquitectos, de las restauradoras, de los antropólogos, de los arqueólogos, todos en equipo llegábamos a Santo Domingo, Tehuantepec, a intentar detener esos muros de adobe que no había tirado el sismo. Y poco a poco la gente se fue sensibilizando, se fue concientizando, o mejor dicho, ellos nos concientizaron a nosotros, o nos retroalimentamos, porque encontramos historias como, a ver, una familia de tercera generación, nosotros no vamos a permitir que nos demuelan nuestras viviendas, porque en esos muros se encuentran las manos de mis abuelos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la gran importancia que cobra justamente el patrimonio cultural, ¿no? Y la gran responsabilidad que tenemos ante una catástrofe como la que vivimos. Para la concepción, digamos, tradicional, patrimonio arqueológico son las zonas monumentales, patrimonio histórico son los templos, los espacios civiles de mayor relevancia. Uh-huh. Y la forma que te lo estás planteando acá es, este patrimonio es mi vivencia. Por supuesto. No es un lugar donde voy a ir a visitar. Exacto. Son lugares vivos. Exacto. Sí, totalmente. Estamos hablando, digamos, de cómo vive y cómo disfruta su patrimonio cultural los seres humanos, ¿no? Entonces ahí es donde cobra realmente una gran relevancia, ¿no? El patrimonio, porque justamente, bueno, pues tratándose de todo el país, pero tratándose de Oaxaca, pues el patrimonio te da identidad, ¿no? Te significa, te simboliza y te hace ser lo que eres, ¿no? Como juchiteco, como tehuano, como ismeño en su conjunto, como oaxaqueño, ¿no? En una línea de pensamiento que es que a mí me gusta mucho de uh-huh. cuando tengo la oportunidad de participar con los queridos amigos de Radivina, uh-huh. cuando se echó a andar el lema, se estableció el lema de Somos Nuestra Memoria, para mí es algo fundamental, porque uh-huh. al final de cuentas sí es eso, y no es algo aislado. Vuelvo al caso de, no es solamente la zona arqueológica, no es Monte Albán, no claro. es Mitla, no es Yabul, claro. O sea, hay un montón de zonas arqueológicas visitables en Oaxaca, montón de monumentos históricos que visitar, pero es mucho más allá de eso, y es incluso hasta los objetos
que se pueden tener los muebles que forman parte de esos templos o que no forman parte de los templos, pero que están ahí presentes y que son parte de esa memoria de la gente, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Fíjate que te comento que ahí tuvimos una respuesta solidaria también increíble, con todos los apoyos que tuvimos de las distintas coordinaciones de monumentos históricos, de la restauración del patrimonio cultural y por supuesto la coordinación de arqueología. Cuando conformamos todas estas brigadas, ¿no?, que nos permitieron sobre todo cuantificar los daños en un primer momento en todos los ámbitos del patrimonio cultural, pues desde luego la respuesta de la gente para, digamos, regresarle su fe, nos arroja también experiencias que pues bueno, nunca se nos van a olvidar. Una de ellas, te la comparto, fue lo que vivimos en Juchitán, en el templo de San Vicente Ferrer, que además fue uno de los templos icónicos del sismo en Oaxaca. O sea, esa imagen, pues bueno, nunca se nos va a olvidar, todos los que estuvimos presentes ahí. Y bueno, dentro del templo de San Vicente Ferrer se encuentra el Cristo de Esquipulas, ¿no? Perdón, el Cristo de San Vicente Ferrer, que es justamente pues el patrón de los juchitecos, ¿no? Entonces resultó levemente dañado, afortunadamente. Él como Cristo. El Cristo. Uh-huh. Y entonces, pero la comunidad juchiteca estaba muy preocupada por el patrón. Entonces, lo que hicimos en equipo fue diseñar una estrategia para, digamos, resguardar el patrimonio mueble para que lo pudiéramos trasladar de la parroquia de San Vicente Ferrer a otra capilla. Por supuesto, con el permiso de la comunidad, con la venia de la comunidad, pero al mismo tiempo nos pusimos de acuerdo y bueno, pues ellos hicieron toda una procesión, digamos todo un ritual en torno a este traslado y por supuesto con mucho agradecimiento y con mucho reconocimiento a la labor de Lina en el rescate de este patrimonio. Entonces fue increíble porque el sacar, digamos, de ese riesgo latente a una imagen que no solamente es una imagen histórica, sino que es una imagen que le representa pues toda la importancia del mundo a la comunidad, ¿no? Entonces la trasladamos y en el traslado pues sabrás que hubo comida, hubo bandas, ¿no? Hubo música, colores, fue increíble, ¿no? Al final logramos resguardarla. Hoy día te puedo decir que el patrimonio mueble está bien cuidado y pues bueno, estamos recuperando el inmueble. Esto es lo que comentas, es algo muy, muy grato porque una de las funciones básicas de Lina no es que se entienda como que el patrimonio es algo aislado, sino es algo que no es nada más que represente un goce momentáneo, claro, sino es que forme parte de ti. En ese sentido es, vuelvo a mencionarlo, somos nuestra memoria. Al final de cuentas, eso nos constituye como seres vivos. Dentro de todo esto, debe haber, supongo yo, algo como un conjunto de estrategias capaz que se llama plan maestro para atender este tipo de situaciones inesperadas, uh-huh, sobre todo en su magnitud, pero que se van construyendo con experiencia, con gente como tú, con gente, los arqueólogos, historiadores, restauradores, todo el equipo de trabajo que está colaborando y con la participación de la gente. ¿Hay algo así como un plan maestro en Oaxaca? Sí, totalmente, Luis Alberto. Lo fuimos diseñando durante el camino. Lo primero que hay que reconocer es que, pues bueno, para las dimensiones del sismo, pues yo creo que nadie estábamos totalmente preparados. Nos fuimos poniendo de acuerdo para el diseño de este plan, por supuesto con todos nuestros coordinadores, secretarios y por supuesto con nuestro director general. Y bueno, ¿en qué consiste o qué es lo que hemos hecho en este plan? Bueno, pues en primer lugar,
considero yo que generar este contexto primero de aquí estamos, ¿no? De apoyo, de ayuda, de tender la mano, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que justamente las comunidades y los pueblos puedan confiar en ti como persona, en ti como institución, y que te permitan posteriormente realizar tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese fue la primera etapa del plan. Posterior a ello, lo que hicimos pues fue ya empezar a cuantificar los daños, digamos, desde dos perspectivas o desde dos líneas de atención. Por un lado, pues es los protocolos que hay que seguir a través de la aseguradora, es decir, de la póliza asegurada que contrata el INAH año con año, pues para resarcir los daños provocados por cualquier catástrofe, ¿no? Y por otro lado, atender los protocolos que están relacionados con el Fonden, ¿no? Con este fondo que, pues bueno, también prevé este tipo de situaciones. Y entonces, pues los dos tienen, digamos, reglas de operación, digamos, muy distintas. Sí, pero sí. En el mismo sentido, lo que teníamos que hacer, pues era al final cuantificar los daños en campo con los especialistas del INAH, pues para saber cuál era el daño y cuánto nos iba a costar restaurarlo, reponerlo, rehabilitarlo, ¿no? En cuanto a monto financiero, monto de materiales y en tiempo. Y en tiempo, por supuesto. Porque también necesitas una cantidad enorme de gente que vaya a participar. Claro. Y uno desde afuera, te lo comento como ser humano, uno desde afuera yo tengo esa necesidad y espero que a los 10 segundos esté la ambulancia y esté el médico atendiéndome. Y no es tan inmediato. Para el Fonden hay unas reglas, pues es un procedimiento que se tiene que agilizar, o sea, esperamos que se agilice, pero se tiene que pasar y cumplir una serie de trámites y criterios a veces un poco tortuosos. Sí, no, y mira, es totalmente entendible, aunque en ambos, digamos, en ambas fuentes de financiamiento están estos protocolos, estas reglas de operación, y por supuesto nosotros nos hemos encargado, digamos, de simplificar los procedimientos, o sea, sí lo hemos hecho. El tema es que pues el volumen que tenemos que atender en el caso de Oaxaca pues es muy considerable, entonces pues eso tienes que multiplicarlo por algunos cientos y pues no es tan rápido, ¿no? Entonces eso hay que decirlo, y también tiene que ver con la magnitud de los daños, o sea, tiene que ver con que sí tenemos principalmente daños que consideramos entre severos y moderados en el caso de Oaxaca. O sea, no es como en otras entidades federativas que sufrieron daños donde la mayoría de sus inmuebles pues tienen daños menores. En el caso de nosotros no. O sea, sí tenemos regiones que están con daños muy complejos, como el caso sobre todo de la franja central del estado de Oaxaca, y me refiero a las regiones de la Mixteca, los valles centrales y el istmo de Tehuantepec. Entonces, ahí sí, pues bueno, desde luego tenemos que dar cabal cumplimiento a este plan que te comentaba que diseñamos. Y ya en un segundo momento, lo que hicimos después de terminar todas estas cuantificaciones con base, digamos, en estas fuentes de financiamiento, pues fue irnos a los escritorios, porque también se requiere de una etapa de gabinete muy considerable, pues entonces sí ya para negociar, para conciliar, como le llamamos nosotros, con los ajustadores de la aseguradora y definir un monto específico para poder atender los daños. Entonces todo eso, pues desde luego nos lleva un proceso significativo, diría yo. Hoy día yo lo que puedo decirte, lo que te puedo compartir es que pues ya tenemos prácticamente los recursos comprometidos, ¿no? Y que estamos, digamos, en una gran tercera fase, que es sobre todo el diseño y la realización de los proyectos que nos van a permitir tomar buenas decisiones para que cuando nos vuelva a temblar en esta magnitud, pues desde luego los daños no sean tan severos como lo fueron en 2017. Hablando un poco de criterios, hace rato mencionabas severos, moderados, pequeños, los menores. Esos los establecen
técnicos, están establecidos en Fonden, por aseguradoras. ¿Quién lo mide? O sea, en mi casa sí es una grieta. Para mí era de angustia. Claro. Porque ahí vivo con mi familia. Totalmente. Y lo digo en genérico, no digo que sea mi caso. Pero veo mi templo, tiene una cuarteadura. ¿Por qué lo estás manejando como moderado? Para mí está muy severo. O sea, ¿cómo se le hace para medir eso? Sí, es un criterio establecido por el mismo instituto. Y bueno, lo puedo sintetizar rápidamente. Cuando tú dices, bueno, pues tengo grietas, ¿no? Diríamos, es un daño menor. Cuando hay grietas, pero no hay colapsos y no hay daños estructurales. ¿Eso quién lo define? Pues justamente los especialistas del INAH. Daños moderados es cuando, digamos, hay grietas, pero sí hay colapsos y no hay daño estructural. Yeah. Y el daño severo es cuando están las tres. Desde luego cuando hay colapsos que son muy evidentes y cuando, por supuesto, estructuralmente el edificio está muy dañado, ¿no? Estos casos tienen que empatar también con lo que hace gente de Protección Civil o Protección Civil no interviene en estas situaciones de este tipo de monumentos. Mira, para la generación de estos criterios fue una decisión de especialistas del INAH. O sea, definitivamente. Aunque sí hemos tenido una coordinación muy estrecha con las autoridades de Protección Civil, porque bueno, teníamos que salir juntos, ¿no? O sea, incluso te puedo comentar que los 3 primeros meses que prácticamente yo viví en el Istmo de Tehuantepec, teníamos reuniones religiosamente hablando todos los días a las 12 de la medianoche, después de tener jornadas larguísimas de trabajo, porque nos levantábamos pues a las 6 de la mañana, o sea, prácticamente dormíamos 3-4 horas y pues regresa a trabajar, y todos los días nos reuníamos en la base aérea de Ciudad Ixtepec, en el Istmo, con todas las autoridades, y cada uno, digamos, de los delegados, de los servidores públicos del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, pues a dar un informe de lo que habíamos visto, ¿no? Y por supuesto también a generar estrategias que nos permitieran pues atender con mayor agilidad, con mayor oportunidad pues la situación que estábamos viviendo, y ahí es donde nosotros nos coordinábamos muy bien con Protección Civil. Y déjame decirte una anécdota, porque llegó el Coordinador Nacional de Protección Civil y empezaba él mismo a organizar a todas las instituciones y decía, a ver, educación, pues vamos a hacer esto, salud, vamos a hacer esto. Pero cuando llegaba al INAH decía, espérame tantito, al final lo vemos, y les decía a todos, porque el INAH es un tema aparte, tiene un tratamiento muy especial, ¿no? Y yo creo que eso hay que decirlo, porque digamos, haciendo una analogía con las enfermedades o con el proceso de salud de enfermedad, digamos, de los seres humanos, pues se requiere de especialistas para atender la enfermedad de un paciente que tiene 250 años de existencia o que tiene 350 años. Desde luego se requiere de un especialista. Y si el paciente, siguiendo con este símil que estás utilizando, si el paciente tiene 250 años y está en ese nivel de moderado, y si el otro tiene 150 pero está severo, pues entonces, ¿a quién voy a atender primero? Sí, no, por supuesto. Ese ejemplo me gusta, lo suelo ocupar, porque es al final lo que nos estás comentando es que la intervención del instituto, si lo hacemos como un símil, tú eres el director del Hospital General Oaxaca, en cuestiones de patrimonio, y necesitas un montón de especialistas que te hagan diagnósticos para poder atender de adecuada manera, porque hay pacientes que están muy mal. Hay pacientes que se pueden ir con una muleta, hay pacientes que pues con una tableta de ácido acetil salen y ya no hay problema, ¿no? Y hay quienes están en terapia intensiva. Y eso va para largo. Y también para eso necesitas apoyo de un montón de gente y de la familia. Claro. ¿No? Siguiendo con ese ejemplo, si me lo permites,
para que la familia esté tranquila, para que la gran familia oaxaqueña, la comunidad oaxaqueña esté tranquila, también hay ciertas partes que tuviste, no sé, ocurrió en otras partes, en Morelos, en Puebla, supongo que en Oaxaca por la magnitud, que tuviste que decir, entiendo esto, pero en esta parte no puedes pasar y la tengo que apuntalar. Así, entiendo tu necesidad, entiendo la relevancia que tiene para ti, pero tengo que ponerle unas muletas. Totalmente, ¿Sí? Totalmente. Sí, y lo hicimos. O sea, digamos, el primer mensaje concreto que enviamos a todas las comunidades fue compartir un documento genérico. Ya después lo hicimos a pie, es decir, fuimos platicando con cada una de las comunidades y con sus autoridades, en donde les pedíamos que cerráramos en un primer momento pues todos los templos, en lo que nos permitía a nosotros pues hacer estas cuantificaciones. Y creo que afortunadamente hay una enorme credibilidad en las labores que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, por supuesto creyeron en nosotros, ¿no? Entonces, a pesar de que desde luego pues ellos están muy pendientes de sus fiestas, están muy pendientes de sus celebridades, pues desde luego sabían que en muchos casos esto representaba un riesgo. Y ya cuando hicimos ese primer diagnóstico, ese primer acercamiento con la realidad, entonces apuntalamos, estabilizamos esos monumentos, sobre todo los que estaban más graves, tanto en el Istmo de Tehuantepec como en los valles centrales, ¿no? Y ahí fue donde, digamos, ejecutamos ese primer recurso del Fonden. En ese sentido, has estado mencionando diferentes zonas. Las evaluaciones tardan, aunque uno quisiera que fueran rápidas, a veces tardan un poquito, por toda esta diversidad con la que empezamos esta plática. Claro. La diversidad geográfica, lo pluriétnico que mencionabas, el multilingüismo, los diferentes niveles de gobierno, etcétera. Pero a nivel general, ¿cuáles serían las zonas en Oaxaca que resultaron más impactadas? Bueno, pues sobre todo esta parte central del estado de Oaxaca, cuantitativamente hablando, yo te puedo decir que la zona más afectada fueron los valles centrales, pero no la que tuvo daños más severos. La que tuvo daños más severos fue el Istmo de Tehuantepec. Y digamos que en la Mixteca alta oaxaqueña, pues hay una mezcla, ¿no? En estos dos sentidos. O sea, sí tenemos una buena cantidad de afectaciones, pero también pues entre menores y severos, daños severos. Me gustaría retomar eso, me permites unos segundos para recordarle a nuestra querida audiencia que el tema que se está abordando el día de hoy es el patrimonio cultural oaxaqueño y los sismos. Contamos con la grata presencia del antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, delegado del Centro INAH Oaxaca. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis Alberto. Retomando el comentario que hacías al final de esta mención que acabo de hacer al público, dirías, en el Istmo, y en eso hay una gran coincidencia con los reportes en general de todas las instancias federales, y más allá de las instancias federales, de las instancias estatales o las municipales, con la propia población. Es la magnitud, el impacto, y vuelvo a la mención, la liberación de energía. Claro. Tan tremenda que se dio, se impacta. Ese sismo acá en la Ciudad de México se sintió muy fuerte, fue cerca de medianoche, pero no pasó de algunas escenas, la magnitud, que el Ángel de la Independencia moviéndose, gente que dijo es que ya se va a caer, pero no pasó de ahí. Pero en cuanto empiezan a llegar las imágenes de Oaxaca es algo impresionante. La icónica figura del señor levantando la bandera. Por supuesto, en el Palacio Municipal de Juchitán. ¿No? Este es un caso de los que mencionábamos. Es algo que la gente lo está viviendo. Claro. En ese sentido te preguntaba, es las zonas de impacto, el Istmo, los valles,
Pero también debe haber alguna diferencia entre lo histórico y lo arqueológico. ¿Hay diferencias en los impactos? Sí, por supuesto, digamos, el patrimonio que resultó con más afectaciones fue el histórico, ¿no? O sea, en términos de volumen. No por ello, digamos, los daños que tuvimos al patrimonio cultural arqueológico, pues, fueron importantes. En Oaxaca tenemos alrededor de 4.099 zonas arqueológicas registradas al día de hoy. Entonces, tú sabes que en Oaxaca, donde metes una pala, pues vas a encontrar algo, lo ¿no? que hagas. Exacto. Pero de ese volumen resultaron 12 zonas arqueológicas, digamos, con daños. Entre las más importantes yo te mencionaría 2, Monte Albán y Yengola, en el Istmo de Tehuantepec, justamente, ¿no? Es una zona arqueológica de la mayor importancia. Zapoteca, por supuesto, y bueno, pues tuvo daños muy severos, ¿no? Y en ambas zonas arqueológicas pues ya estamos trabajando, y algunas de las que te mencioné, digamos, de este volumen, pues incluso ya hasta las terminamos, ¿no? Pero sí tuvimos también afectaciones al patrimonio cultural arqueológico, pero sí un mayor impacto en el histórico. ¿Y dirigido principalmente a iglesias? Iglesias, y sí, bueno, por supuesto también monumentos históricos, digamos, de uso civil, ¿no? Como palacios municipales, en algunos casos algunas estaciones del ferrocarril, viejas estaciones del ferrocarril, y por supuesto también algunas escuelas que se encuentran en monumentos históricos. Mira. Y bueno, pues casos también icónicos como el Panteón de San Miguel en la capital oaxaqueña, por ejemplo, que tiene una estructura también histórica. Y sí, bueno, pues una diversidad de edificios. Y bueno, con respecto también, fíjate que hace rato que me comentabas sobre este gran escaparate de energía. Me quedo mucho con el comentario de nuestro jefe de seguridad de Lina, Oaxaca, contador Manuel Aguilar, que además es una persona que tiene pues ya más de 25 años en el Lina, siempre en este ámbito de la seguridad. Y él se encarga justamente del reporte de los siniestros. Y un día se me acercó y me dijo, oiga, la verdad es que estoy muy preocupado porque pues como que ya llevamos como casi un año donde no hay ni siquiera temblorcitos, ¿no? Y eso me lo dijo como una semana antes de que justamente nos llegara el 7 de septiembre. Ya no platiques con él. Desde ahí ya he intentado no platicar con él y menos de o que sismos. nos vaya diciendo más bien en que cae la lotería. Sí, claro. Y sí sucedió, ¿no? O sea, son como esas cosas que tú dices, bueno, sí, pues sí, puede ser, insisto, como un tema anecdotario. Sin embargo, pues bueno, pues ellos tienen sus formas, digamos, de medir esto y considero que en buena medida, pues sí, no había liberación de energía, sí, ¿no? Y al final, pues nos llegó una muy fuerte. Cuando hablas de todo el plan maestro y el proceso de el diagnóstico, el estudio, los especialistas, si para edificios concretos, para inmuebles concretos, ya no tanto los bienes muebles, sino los inmuebles, cuando se establece un proyecto para su recuperación, para su remodelación, para su que no se mueva, que quede usable otra vez. En estos proyectos están metiendo algunas medidas, introducen algunas medidas, ya considerando lo que son los impactos de sismos tan fuertes como estos. Vale el ejemplo, en la Ciudad de México principalmente, aunque el sismo del 85 no fue en la Ciudad de México, o sea, impactó en la Ciudad de México, pero venía de Michoacán. La legislación de construcción se modificó para que las nuevas construcciones tuvieran ciertas características que permitan soportar. Estamos en una zona sísmica, o sea, permitan soportar nuevos sismos. Lo mismo ocurre con los monumentos históricos.
Sí, y me parece la mayor importancia tu pregunta. Mira, primero tendríamos que empezar por reconocer que, digamos, los daños que tenemos en Oaxaca, y en buena medida te podría asegurar que en las 11 entidades federativas que tuvieron daños por los sismos, en el patrimonio cultural, se debe no solamente al gran movimiento. Sí, ese es como el factor principal, es como la gota que derramó el vaso. Pero hay otros dos factores que están ya muy estudiados, muy comprobados. Tienen que ver sobre todo con la falta de mantenimiento de todos estos inmuebles durante el siglo XX, sobre todo durante el siglo XX, y también se debe pues a malas intervenciones, donde digamos se utilizaban algunos materiales y se tomaban algunas decisiones que no eran tan buenos, digamos, en una materia de restauración, ¿no? Y entonces, pues desde luego esto provoca los grandes daños que tenemos hoy día. Y ahí es donde yo te puedo decir que podemos dejar un precedente, desde luego reglamentado, un protocolo de atención ya muy específico, para que cuidemos estos dos factores. O sea, que de aquí en adelante sí tengamos que procurar, haciendo equipo con las autoridades eclesiásticas y haciendo equipo con las diferentes autoridades, pues que evidentemente se tenga un protocolo de atención muy, muy, muy claro, ¿no? Sí, en cuestiones de desastres, sobre todo a partir del 85, digamos que como que fue un parteaguas en nuestro país. Insisto, aunque fue en Michoacán, se le recuerda más como el sismo en la Ciudad de México, y voy a eso precisamente porque recuerdo las palabras que escribe una gran historiadora llamada Virginia Acosta del Ciesas, que se ha metido en cuestiones de desastres. Se le habla de desastres naturales, pero las consecuencias, o sea, más bien, siempre va a temblar. Totalmente. Y va a haber huracanes, pero el grado de afectación tiene que ver con lo que no ha hecho o lo que ha hecho mal el ser humano. Claro. Sí, o sea, claro. El grado de agresividad, y lo retomo por lo que estabas diciendo, que lo dices de una manera muy puntual y muy sensata. O sea, el asunto es, si volvemos al ejemplo del paciente, el paciente está mal. El paciente fue mal atendido. El paciente no le hicieron una buena intervención. Claro. Valga decir, no lo atendieron adecuadamente en ese momento. Por supuesto que o me hicieron un mal diagnóstico. Yo voy porque me duele una parte de mi cuerpo y me dicen, no, lo que tiene usted es una uña enterrada y ya está. Y resulta que a lo mejor tengo diabetes. Claro. O tengo hipertensión. Claro. Entonces, no me voy a cuidar de la forma adecuada porque me hicieron un mal diagnóstico. Claro. En ese sentido por eso es muy plausible y ojalá ocurriera así en todos los ámbitos de la vida humana, que la experiencia, esta ingrata experiencia de algo que nos impactó de tal manera, impactó en todos los niveles, tengamos esa posibilidad de retroalimentarnos y dejarlo, ¿no? Estás haciendo una reflexión, yo creo que la reflexión de mayor consideración que nos puede dejar esta experiencia, y tiene que ver con esta, diría yo, gran oportunidad que nos está dejando este gran movimiento, ¿no? O sea, desde luego que tenemos que generar estrategias muy claras, ¿no? En torno al primer momento, cómo actuar. O sea, sí tenemos que dejar documentado cómo tenemos que actuar las instituciones del orden público. Yo diría cómo tenemos que actuar los ciudadanos. ¿No? Eso es fundamental. Cuando esto vuelva a suceder. ¿Sí? Creo que hubo una gran lección, una gran experiencia a partir del 85 en Ciudad de México, pero ahora, pues bueno, esto no podemos omitirlo en lugares altamente sísmicos como en el caso de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Entonces, yo creo que eso en un primer momento. Y en un segundo momento, pues ya en materia del patrimonio cultural, pues sí tenemos también
que darle continuidad al mantenimiento de los monumentos históricos en el país, de los bienes muebles y de las zonas arqueológicas, que en muchos casos, pues desde luego no le competen al instituto por su carácter normativo, sino que le competen, pues desde luego, a otras autoridades o incluso a la misma ciudadanía, pero tenemos que hacerlo en equipo. Y por otro lado, pues desde luego fomentar, ¿no?, la coordinación que podemos tener, digamos, todos los ámbitos de la sociedad con el INAH, o el INAH con todos los ámbitos de la sociedad, para que estemos procurando este asesoramiento continuo de cómo se puede intervenir todo este patrimonio con nuestros especialistas. Porque al final de cuentas, pues gracias a esta sociedad, es que también el instituto puede realizar ese tipo de labores. O sea, me parece muy digno de subrayar lo que estabas mencionando. Entre todas estas instancias, si puedes mencionar algunas con las que trabaja Lina en ese tipo de circunstancias, ¿cuáles son? Mencionaste, ya se mencionó Protección Civil, pero en genérico hablaste a nivel el secretario particular del gobernador, gente del ejército, pero yo quiero aprender de tu experiencia. Claro. Yo, Luis Alberto López Guario, sino yo, sociedad. Claro. ¿Con quién me dirías que tengo que acudir en unas circunstancias como estas? ¿Con quién me tengo que conectar? No, además del protocolo que me estás Claro. diciendo. Mira, por supuesto que en primera instancia Protección Civil. Pero para el caso específico de Oaxaca, hemos generado una serie de alianzas estratégicas, tanto con la iniciativa privada como con la iniciativa pública. En el caso del ámbito público, tuvimos una alianza estratégica con el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, por su acrónimo conocido como el IMPAC. Esta instancia, pues, es la instancia ejecutora de obras patrimoniales en el Estado de Oaxaca. Nosotros somos los normativos, ellos son los ejecutores. Y lo que hacemos, pues, es firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado para que ellos específicamente atiendan los casos relacionados con el Fonden. Entonces así hicimos una, digamos, división muy estratégica de la atención a sismos, y lo que hemos estado haciendo, pues, es difundir que un tramo un tramo del universo lo está atendiendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otro tramo lo está atendiendo el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. Entonces, eso ha sido muy bueno porque tenemos un gran apoyo, pero además porque las comunidades tienen claro a quién dirigirse hoy día en caso de que se presente cualquier daño al patrimonio, y quién lo puede ejecutar. Y por otro lado, te comento también que hemos tenido un gran apoyo de la iniciativa privada. Te puedo comentar que hoy día, pues, justamente estamos trabajando en la recuperación tanto de la vivienda histórica como de hibernácula en Santo Domingo Tehuantepec, tanto en el conjunto conventual del mismo Santo Domingo Tehuantepec como en la parroquia de San Vicente Ferrer en Juchitán, con la Fundación Alfredo Harpelú, ¿no?, que ha sido una alianza sumamente importante para Oaxaca, y donde, pues bueno, ha habido también una gran respuesta. Una de las misiones de la antropología, de la arqueología, de la historia, de todos los especialistas en las áreas en las cuales trabaja el INAH, es devolver, que no se entienda como que es una labor de alquimista, es mi conocimiento reservado. Claro. En ese sentido, yo mi pregunta es, independientemente de quién esté, y una de las, a ver si entendí bien, una de las experiencias que nos diría Joel Omar es: no hay nada mejor que tener planes, y no hay nada mejor que hacer la labor entre todos. Cada quien en su área de competencia, cada quien con sus habilidades, sus capacidades. Y en este caso, el INAH puede ser quizás hasta más que un ejecutor, un director, claro, de por dónde va la misión. Claro. Sí.
Coincido completamente contigo. Por supuesto, con los 2 puntos que acabas de señalar, sí, totalmente de acuerdo. Yo le agregaría uno más. Ajá. Y que lo hemos estado experimentando, digamos, con las obras que ya hemos estado concluyendo, que ya hemos estado terminando en Oaxaca, cuando, digamos, muy respetable en otros sectores del gobierno federal, cuando le llaman a la entrega de obra, ¿no? Nosotros realmente no entregamos obra, nosotros celebramos con la comunidad, Sí. ¿no? El que se recupera y se disfruta nuevamente del patrimonio cultural. Entonces sí, por un lado está, como tú mencionas, el trabajo en equipo, por otro lado está, digamos, la generación del diseño, de los planes estratégicos, pero por supuesto volver a sentir, ¿no?, ese patrimonio cultural vivo junto con las comunidades, pues es una celebración, no es una entrega de obra. O sea, hace poco estuvimos, por ejemplo, en Tlacolulita, en la Sierra Sur, entregando ya, digamos, esta obra, lo pongo entrecomillado, y en realidad eso se convirtió en, pues, al final en una cena, ¿no? Disfrutando de unos ricos tamales y de un champurrado. Y la comida oaxaqueña es muy mala. Es muy mala. Muy mala e internacionalmente reconocida. Qué delicia. Sí, y eso es, o sea, fue recibir, o recibirnos, con comida, ¿no? Poco por agradecimiento. Y bueno, en realidad fue otra vez, pues, estar, digamos, degustando de esta recuperación patrimonial. Lo retomo la parte esa que estás mencionando, que son, digamos, tres grandes vías de experiencia que estás transmitiéndonos. Claro. Y esta última es fundamental. Es entender que no estoy hablando de que es un objeto cualquiera o que no es una construcción. Forma parte, y no nada más porque forma parte de nuestra historia, es más, no porque tenga decreto de patrimonio de la humanidad, o sea, claro, más allá de eso es, ¿y qué significa Monte Albán para su gente? Claro. ¿Y qué significa Yagul para su gente? Me voy a regresar un poquito a una duda que está planteada desde antes, esperando no desviar el hilo de lo que estás comentando. Vestigios rupestres también hay en Oaxaca. Sí, por supuesto que hay presencia prehistórica, ¿no?, de la mayor importancia en Oaxaca. Para ello tenemos incluso una denominación de patrimonio mundial en las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, que fue nuestra tercera declaratoria para el estado de Oaxaca en 2010. Y bueno, afortunadamente no. Al día de hoy los registros que tenemos en el estado de Oaxaca es que, digamos, toda la presencia rupestre no tenemos datos. Eso es, sí, por supuesto. Porque el otro, digamos, es un volumen. Exacto. Pero ya cuando son manifestaciones tan detalladas como es una pintura, una piedra labrada y que se haya fracturado, pues ahí sí ya estamos hablando de otra situación mucho más compleja. Sí, somos muy afortunados en ese sentido porque la recuperación, digamos, de ese patrimonio, pues desde luego tiene una doble complejidad y un doble reto. ¿Consideras que es necesario, es importante que el INAH supervise obras de recuperación del patrimonio cultural, que la supervise? Sí, bueno, de hecho, digamos que esa es como nuestra cuarta fase dentro del plan maestro, ¿no? O sea, yo digamos, si lo vemos cronológicamente hablando, pues yo más o menos lo vería de esa manera. Primero cuantificamos, después conciliamos o acordamos, después generamos los proyectos y en un cuarto momento intervenimos, evidentemente en conjunto con las empresas que en este caso están realizando los trabajos, y el INAH supervisa. O sea, es sumamente importante que nosotros nos hagamos cargo en todo este proceso de, sobre todo, supervisar que las obras se hagan con calidad, para que cuando nos llegue otro de 8.2, pues desde luego los daños
no sean tan graves. Sí. Has estado mencionando algunos casos como de Juchitán, Los Valles. ¿Podrías comentarnos algunos casos así muy significativos para ti, para la comunidad, para Oaxaca en general? Uh-huh. Algunos monumentos históricos, o mencionaste que Monte Albán tuvo algún daño. ¿Cómo estaban y qué se ha hecho en este transcurso de ya poco más de un año que tenemos? Sí, bueno, al día de hoy, sobre todo, hemos estado recuperando o terminando ya algunos casos de restaurar de obra menor, ¿no? Porque, pues bueno, digamos, la realización de sus proyectos, pues no son tan complejos y podemos terminarlos, digamos, con cierta rapidez. Uh-huh. Entonces, tenemos el caso así de los más importantes. Te puedo comentar la terraza cubierta de Santo Domingo de Guzmán en la capital. Pues bueno, Santo Domingo pues es algo que es muy representativo, es. Sobre todo en Oaxaca decimos para los vallistas, pero Santo Domingo es muy representante para todo el país, ¿no? Como uno de los espacios, digamos, más bonitos, incluso estéticamente hablando, pues de todo el país. ¿No? Y a nivel de turismo extranjero es, claro, vamos a Oaxaca y es, bueno, obviamente Monte Albán y Santo Domingo. Totalmente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí tuvimos daños en la terraza, ya lo recuperamos. Y bueno, por supuesto ya en otras comunidades, sobre todo en la Mixteca y en las sierras. Te mencionaba hace rato de Tlacolulita, te puedo mencionar San Jerónimo Doctor, en Uchita, en la Mixteca. Es decir, sí hemos ido ya recuperando y restaurando algunos templos, ¿sí? Y también bienes muebles, como por ejemplo en Jalapa el Marqués, que acabamos de restaurar justamente una imagen, ¿no? de una virgen, donde ya terminamos. Jalapa el Marqués está en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, ya de otros casos que diría yo también decidimos restaurar por la representatividad del culto, pues te puedo mencionar a el santuario de Guadalupe, ¿no? En la capital oaxaqueña. Guadalupe es uno de los santuarios, pues yo te diría que de los más visitados de toda la República. Después de la Basílica en México, pues yo creo que el Santuario de Guadalupe en Oaxaca debe ser como el tercer o cuarto lugar en términos de visita. Y bueno, pues nos enfocamos en realizar el proyecto e intervenir lo más pronto posible para que el siguiente 12 de diciembre, pues la fe pueda regresar al Santuario Guadalupe, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un gran mensaje en Oaxaca. El año pasado, habrá sido un lío. Sí, no, bueno. Estaba reciente. Tuvimos justamente que hablar con el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, pues justamente para que nos ayudara, ¿no? En explicar a la feligresía, pues que desde luego no iba a estar abierto el templo. Es conciliar un montón de factores y muchísimos intereses. Claro. Aquí uno de los elementos privativos, estoy interpretando lo que he estado comentando, no nada más es el valor patrimonial del bien, sino también la seguridad del usuario. En este caso estás diciendo, pues sí, pero si la cúpula está dañada, pues está dañada, por mucho que sea usted creyente, que sea un fiel, un devoto, claro, pues tiene que esperar tantito para que esto pueda estar en uso de nueva cuenta. Hace rato mencionaste un cementerio. Sí. San Miguel. El Panteón de San Miguel. Definimos que se puede utilizar una parte. Todavía hay una parte de la estructura histórica que necesita, digamos, de una intervención pues más acabada, de una intervención que nos va a llevar más tiempo. Pues desde luego no podemos ser omisos
y dejar a un lado esta fiesta, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo con el municipio de Oaxaca de Juárez y hoy mismo te puedo decir que sí se va a poder celebrar en el Panteón de San Miguel, pero en una parte, ¿no? Y creo que es completamente entendible. Habrá algún momento en que regrese a la regularidad cuando recuperemos todo el patrimonio que está ahí en el panteón. Tratando de sintetizar varios de los temas que se han estado mencionando acá entre nosotros, la oportunidad, bueno, me voy más para atrás. Somos seres humanos. Reaccionamos ante una situación de un desastre de esa naturaleza. Es algo que, si me permites el comentario, antes los creyentes, y bueno, digo antes y aún ahora, la gente sigue rezando de acuerdo a sus creencias, pidiendo que pase el movimiento, porque es algo que nos supera. Es una situación que nos supera como seres humanos. Uno. Otro, en tu propia función como en tu propia actividad, en tu actuar como funcionario de línea, tienes que dar ese paso para también tener ese diagnóstico y poder actuar, porque además tienes que entender que están actuando o están funcionando muchísimos elementos que coinciden en esta situación. Muchísimos órdenes de gobierno, una gran diversidad geográfica, lo intento como apretada síntesis. Claro. Si te pidiera, has dado, según yo, además de ilustrarnos qué es lo que ha venido haciendo Oaxaca, espero haber percibido bien esto, nos has estado dando una serie de mensajes, una serie de ideas de cómo hacer para atender una situación como esta, aún más allá de lo que es el patrimonio. Pero de cualquier manera es como delegado, como especialista, como una persona que le tocó vivir en esta situación tan intensa. ¿Qué le podrías decir, así como si fuera un mensaje a la comunidad, a la comunidad oaxaqueña en particular y a la comunidad nacional y a los que nos escuchan también por internet a nivel mundial? Bueno, pues en un primer momento, como ser humano, pues compartir con toda la audiencia que, pues bueno, desde luego siempre habremos, digamos, personas solidarias, personas preocupadas, ¿no? por digamos, el prójimo, por tu igual, y más allá de cualquier indumentaria, de cualquier vestimenta institucional, pues primero debes de reconocerte como ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ante cualquier catástrofe, pues seguramente ahí estaremos los que nos preocupamos por el otro. Y por otra parte, digamos ya desde el punto de vista institucional, pues yo sí quisiera compartir con toda la audiencia que pues primero un gran reconocimiento y agradecimiento hacia todas las comunidades de Oaxaca por creer y por confiar en el INAH como una de las instituciones, diría yo, más longevas y respetadas del Estado moderno mexicano, ¿no? Ahora casi al cumplimiento de los 80 años, de nuestro cumpleaños número 80, y que bueno, pues al día de hoy no les hemos fallado y no les vamos a fallar, ¿no? Entonces yo sintetizaría en que pues bueno, sigan creyendo en nosotros y que nos sigan teniendo confianza. Joel, ¿alguna publicación que nos puedes recomendar para que el público la pueda acceder a ella? Bueno, si existe, ¿cómo se llama? Sí, por supuesto. En Oaxaca, en la Capilla del Rosario, acabamos de presentar una publicación coordinada por el doctor Wolfi Cottom, investigador del instituto, que se llama Sismos, Enseñanzas y Desafíos. Es una publicación que está fresquecita, es de nuestra casa. Es de nuestra casa, publicado por la Secretaría de Cultura Federal y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que pues da cuenta,
¿no? Digamos, de lo que hemos estado experimentando en poco más de un año, de la atención a esta catástrofe y, por supuesto, cómo hemos mirado esta atención desde el patrimonio cultural. No te quiero dar más trabajo. yo ya me cansé nada más de contar. Tienes 70 municipios Claro. y tú los tienes que vivir. Pero, si me permites, Sí. lo voy a intentar. Por darte más supuesto, trabajo. claro que sí. Decirle a la audiencia que pues a la orden está Joel Omar Vázquez Herrera, delegado del INAH en Oaxaca, porque ahora en la entrevista pues, no se han mencionado casos. En general, se mencionaron algunos monumentos en concreto, Claro. pero pues si alguien tiene alguna duda de cómo va algún caso concreto que le interese, pues están las oficinas, están las puertas abiertas de su casa, es nuestra casa, pero es la casa de todos, la casa de Lina, porque somos nuestra memoria. Claro. Joel, muchísimas gracias por estar con Luis nosotros. Alberto, es un gusto, ¿eh? Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Así, yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INAH, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, delegado del Centro INAH Oaxaca. Gracias a nuestros escuchas, les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INAH con la querida Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.